Hola currantes, desde hace unos cuantos meses que estoy invirtiendo en oro y hoy te quiero explicar los motivos, qué vehículo de inversión estoy utilizando para ello y cuál va a ser su papel y su proporción dentro de mi cartera de inversión. Hay distintas maneras de invertir en oro, puedes comprar lingotes, monedas o bien hacer lo que hago yo, que es hacerlo mediante ETFs. Para invertir en ETFs te hará falta un broker, el que yo utilizo y es patrocinador oficial del canal, es Scalable Capital, que es un broker en el que confían más de 1 millón de personas, además de haber ganado muchos premios, entre el que incluimos premio Rankia a Mejor Broker para invertir en ETFs, y pudiendo invertir en las gestoras más importantes a nivel mundial como Xtrackers, Amundi, que es el proveedor líder de ETFs en Europa, o iShares, que es la división de ETFs de BlackRock, que se trata del mayor gestor de activos del mundo. Y no solo podemos invertir en oro, podemos invertir en café, en plata, en fosfato o hasta aluminio. Si los ETFs no son lo tuyo, también puedes invertir en acciones, en fondos, hasta en criptoactivos. Y es uno de los bloques con las tarifas más competitivas, además que se ajustan a lo que tú buscas. Tienen desde cuenta gratuita hasta cuentas Prime Plus, según lo que tú necesites. Así que te invito a que eches un vistazo, tienes abajo el enlace para que veas lo que te ofrece y lo puedas comparar también con el broker que puedes estar utilizando actualmente. Vamos a ver los 4 motivos principales por los que invierto en oro. En primer lugar, es un activo que en tiempos de recesión económica se comporta mejor que otro tipo de inversiones como la renta variable. Fíjate aquí, como puedes ver, distintas recesiones que hemos vivido en las últimas décadas y cuál ha sido el comportamiento del oro. Y así, cuando hay liquidez es cuando, por ejemplo, la Reserva Federal inyecta liquidez en el sistema, de manera que otro tipo de activos como los bonos o deuda a corto plazo pierden valor respecto a este tipo de activo refugio. El segundo motivo por el que invierto en oro es para cubrirnos en periodos de inflación. Es en estos momentos donde el valor del dinero cae y donde otro tipo de activos, como por ejemplo el oro, que es un activo finito, puede ganar valor. De manera que muchos inversores, gobiernos utilizan esta materia prima como manera de preservar la riqueza. Otra situación donde el oro puede ganar valor respecto a otro tipo de activos es cuando existe incertidumbre económica, conflictos geopolíticos, etc. Aquí en este gráfico puedes ver las compras que se han hecho en oro en los últimos trimestres. Puedes ver cómo, correspondiendo al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, la compra que se ha hecho de este metal precioso ha ido en aumento, y también a raíz del conflicto entre Israel y Palestina puedes observar aquí cómo hubo un repunte que implicó una revalorización de un 9% en solamente un mes. Finalmente, el cuarto motivo, y si sigues este canal, hablo mucho de correlaciones y descorrelaciones, es decir, activos que, por lo que sea, actúan de maneras distintas en los mismos entornos económicos. A mí me interesa, si yo invierto en renta variable, tener algún tipo de activo que sé que en determinados momentos se va a comportar de manera distinta. Aquí tienes un ejemplo del comportamiento que tuvo el oro respecto a la renta variable durante la pandemia. Puedes observar cómo la caída de la renta variable fue abismal y justamente mucho de ese dinero fue a parar a activos refugio, activos de protección, como es en este caso el oro. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, y es que en esos momentos como en el que estamos actualmente, donde la renta variable está funcionando muy bien, aquí tienes por ejemplo desde el 2014, puedes ver cómo el valor del oro ha ido cayendo, pero esto no significa que en futuros momentos donde pueda haber caídas en el mercado, justamente acabe sucediendo lo contrario. Bueno, antes de ver qué rentabilidad está ofreciendo el oro, sobre todo en comparación con renta variable, más en concreto renta variable americana, oye, ¿qué te parece si le das un like al vídeo, si te está aportando algo de valor? Y si te suscribes y le das a la campanita, YouTube te va a ir avisando, porque YouTube si no va a esconder los vídeos y no los vas a ver. Aquí puedes ver el rendimiento que tiene el oro respecto al S&P500. Y podéis observar cómo mientras el S&P500 ha tenido una tasa de crecimiento anual de un 11%, en el caso del oro ha sido de un 6,5%. Hay que tener en cuenta la gran curva de crecimiento que ha tenido el S&P500, sobre todo en los últimos 10 años. Lo interesante es lo que te enseño aquí en esta tabla, en estos numeritos, donde puedes ver el rendimiento año tras año de estos dos vehículos de inversión, y puedes ver, por ejemplo, el 2022 que el S&P500 fue mal, cayó un 13%, como el oro se revalorizó un 5,74%,
y viceversa. Tenemos, por ejemplo, el 2017 el oro estuvo en negativo mientras el S&P 500 rindió con un 7%. Tenemos años bastante particulares como por ejemplo el 2013 donde el oro cayó más de un 30% y el S&P 500 tuvo un repunte de un 26%. Sin embargo, también vemos el escenario opuesto, que es, por ejemplo, en 2007 tenemos el oro se revalorizó un 17%, mientras el S&P 500 cayó un 5%. O el año posterior, 2008, gran crisis financiera, donde vemos que el oro se revalorizó un 9%, mientras el S&P 500 cayó un 33%. Como puedes ver, lo que me interesa aquí es el hecho de que no suelen coincidir los numeritos rojos, es decir, que no suelen caer los dos tipos de activo en los mismos años. Esto es lo que explicaba antes con el tema de la descorrelación. Aquí este gráfico me gusta porque lo que vemos es cuánto oro necesitaríamos para comprar el S&P 500. Cuanto más bajo está, quiere decir que el oro tiene más valor, porque con menos oro podemos comprar más. Y puedes observar cómo suele coincidir con las líneas que tenemos en gris que indican recesiones. Por ejemplo, tenemos esta de aquí del 2008, que es lo que veíamos, que el oro ganó bastante valor respecto al S&P 500. O tenemos, por ejemplo, aquí en los años 80, donde pasó un poco lo mismo, que cayó la renta variable y también el valor del oro, por lo tanto aumentó. Fue en el año 2000-2001 con el estallido de la burbuja.com, donde también puedes ver cómo la cotización del S&P 500 fue cayendo, por lo que el oro fue ganando también valor respecto a este índice. Yo para invertir en oro, como te decía, utilizo un ETF y en este caso es este de aquí, que es el Invesco Physical Gold ETC. La C es por Commodity, pero funciona igual que un ETF. Aquí lo que tienes que saber, tiene una comisión fija de un 0,12%, que esto va a restar algo de rentabilidad. El objetivo que tiene es justamente proporcionar la rentabilidad del precio al contado del oro. Como dato importante es que la divisa base va a ser en dólares, así que tenemos que tener esto en cuenta. Y algo que nos tiene que interesar es justamente cuál es la rentabilidad de este ETC versus el valor del oro al contado, que es lo que nos interesa. Puedes ver cómo la rentabilidad es bastante parecida. Si miramos abajo en la tabla, aquí puedes ver la diferencia. Esto es importante porque puedes ver cómo de cerca o de lejos se encuentra de replicar correctamente el precio del oro. Y lo que observamos sobre todo es que la gran diferencia se encuentra por culpa de las comisiones que tiene invertir con este mecanismo de inversión. Miramos las rentabilidades anualizadas, que también nos interesa bastante. Podemos ver a 10 años, que ya es un periodo bastante considerable, vemos que mientras este ETC tiene una rentabilidad de un 5,66%, el índice tenía un 5,89%, lo cual es equivalente a un 0,22%, bastante próximo a la comisión que estamos pagando. Ahora te voy a enseñar cómo invierto y qué porcentaje espero que tenga el oro respecto a mi cartera final. Aquí puedes ver el ETF que utilizo, puedes ver la rentabilidad que está obteniendo y lo que hago es una aportación de 200 euros al mes, que es un plan de inversión. Lo tengo configurado para que cada primer día de mes se ejecute y si miras aquí ves el valor total que tenemos, el número de acciones, el precio actual versus el precio de compra medio y lo que sería la rentabilidad que nos está dando en estos meses. Si yo quisiera venderlo, podría ir aquí a vender y podría vender la parte que me interese para aprovechar ese dinero para reinvertirlo, para usarlo. Actualmente las aportaciones que hago en oro representan alrededor de un 8-10% del total que hago de manera automática. Si tenemos en cuenta la posible revalorización de este y de los otros activos que tengo en cartera, lo normal es que acabe teniendo un peso de entre un 4 y un 5% en total. Y como siempre hacemos en este canal, pues te iré enseñando cómo va evolucionando esta inversión, qué rentabilidad estamos obteniendo y cómo estamos formando esta cartera de inversión a largo plazo. Sin embargo, la inversión en oro no es perfecta, tiene sus fallos, tiene sus limitaciones. Si quieres que haga un vídeo sobre ello, déjame un comentario. Como ves, esta es mi pequeña inversión en oro. Otros utilizan Bitcoin, otros utilizan inmuebles. Yo creo que es una buena manera, al menos en mi caso, para diversificar un poco la tipología de activos. Recuerda que todo esto no son consejos de inversión, te explico solamente mi propia experiencia, lo que hago y por qué lo hago. Y para todo lo demás, como siempre, nos veremos en Twitter, Instagram, la newsletter y siempre aquí en YouTube. Un saludo, currantes.